¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión vamos a reflexionar en la palabra de Dios en relación con un tema que se titula Una iglesia investida de poder. En estas épocas nosotros vemos a una iglesia que ha crecido de una manera importante y que se enfrenta a situaciones muy complejas en el tiempo del fin. Ahora mismo estamos padeciendo de una situación que ha destacado nuestra necesidad de tomar decisiones relevantes y de reconocer la ayuda de Dios de manera muy especial. Pero también, conforme hemos sido más conscientes de la necesidad de buscar al Señor en estos tiempos, hay que preguntarse qué es lo que la iglesia más necesita en este tiempo. ¿Cuál es su mayor necesidad? Quizás el tema de la pandemia que hemos vivido nos ha hecho quizás más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. El hecho de hablar de la necesidad de buscar a Dios y del fin del mundo ya no solamente se escucha en labios de religiosos, incluso mucha gente que antes no hablaba y no mencionaba la posibilidad de un colapso mundial, hoy lo menciona de una manera muy importante. Por eso, cuando nosotros pensamos en nuestra iglesia y pensamos en qué es lo que más necesita en estos momentos, hay que pensar y hay que buscar en la palabra de Dios cuál es esa mayor necesidad. ¿Acaso es construir templos más grandes? ¿Acaso es reorganizarnos? ¿Acaso es establecer un nuevo liderazgo? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? Cuando Jesús se fue, ascendió al cielo, en Hechos 1:8 le dijo a sus discípulos, recibiréis poder, recibiréis poder. Es decir, ese poder que Jesús les dio para cumplir la misión de predicar el Evangelio, se trataba nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Recibiréis poder. La palabra poder viene del griego dunamis. Dunamis significa poder, pero también significa fuerza, obra de poder, milagro, capacidad, habilidad, recursos y valor. Imagínense qué riqueza en la palabra que Jesús escogió. Por supuesto, la palabra dunamis, de ahí viene dinamita, ¿no? Poder, fuerza, explosión. Jesús les dijo a sus discípulos que para cumplir la misión que Él les había encomendado, iban a recibir poder del Señor, iban a recibir fuerza, iban a recibir capacidad, habilidad, iban a recibir recursos. Qué interesante, qué maravillosa es la palabra de Dios. Y por supuesto, iban a recibir valor de parte de nuestro Dios. Recibiréis poder, recibiréis facultades. Y fue así como los discípulos, sin dinero, vencieron todo tipo de obstáculos, verdaderas confederaciones de riquezas que los rodeaban. Es decir, ellos no tenían dinero y sin embargo cumplieron la obra que el Señor les encomendó. Sin escuela, sin haber ido a la escuela, confundieron a entendidos rabinos, sin haber ido a la escuela, sin tener la preparación de los escribas, los fariseos o los saduceos. Ellos lograron convencer a un buen número de este sector de la sociedad, sin poderes políticos ni sociales, sin vínculos, sin enchufes, probaron ser más fuertes que el Sanedrín. ¡Qué maravilla! Sin haber tenido que embarrarse o enlodarse con los convencionalismos políticos, ellos lograron someter y convencer al Sanedrín de que, más bien ser más fuertes que el Sanedrín, mejor dicho, no tanto sin ni someterlo ni convencerlo, sino probaron que tenían mucho más autoridad que ellos. Y sin tener un sacerdocio, desprovistos de un sacerdocio ni autoridad sacerdotal, desafiaron a los sacerdotes, a la clase sacerdotal, y lograron establecer
una iglesia extraordinaria al principio de esta era cristiana. Sin embargo, conforme pasaron los años, ustedes recuerdan que los primeros tres siglos de la era cristiana, la iglesia estuvo siendo perseguida en diferentes momentos. No fue perseguida todos los años, pero sí bajo determinados emperadores, sobre todo. Los hermanos recibieron una persecución muy importante. Pero para el siglo IV va a llegar el famoso emperador Constantino al poder, y él se va a convertir al cristianismo, y con ello el cristianismo se va a hacer la religión oficial del Imperio Romano, y entonces ya no habrá más persecuciones. Y a partir de ese momento, pues los líderes de la iglesia, que antes habían sido perseguidos, ahora resulta que son los líderes de la iglesia oficial del imperio. Además, con el establecimiento del cristianismo como la religión oficial, hubo que hacer una fusión con las religiones paganas de aquella época. Los cristianos no tenían templos, pero los paganos sí. Así que los cristianos se fueron a ubicar en los templos paganos, y las imágenes que tenían los paganos, pues nada más les cambiaron el nombre y les pusieron nombres de figuras del cristianismo, entre otras muchas consecuencias de la fusión entre el cristianismo y el paganismo. ¿En qué redundó todo eso? Pues en que los cristianos empezaron a poner su confianza en seres humanos, en el dinero de seres humanos y en los métodos evangelísticos que se les ocurrían. Y todo esto devino en una terrible catástrofe para la iglesia. Y a partir de esa época la iglesia empezó a crecer de una manera muy independiente. La historia de la iglesia está llena de elementos bastante desafortunados, junto con otras victorias importantes. Pero yo quiero destacar en este momento el texto de Joel 2:28 en la Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Imagínense qué declaración. El profeta Joel está hablando que antes del regreso de Jesús a este mundo, el Espíritu Santo sería derramado de una manera importante sobre este mundo. Así que la primera vez que el Espíritu Santo se derramó de una manera muy significativa fue en aquel episodio del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, en el que dice que el apóstol Pedro empezó a predicar y el Espíritu Santo fue derramado y más de 3,000 personas se convirtieron al Evangelio, y eso le dio a la iglesia una fuerza impresionante. En las enseñanzas bíblicas, esa figura del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se conoce como la lluvia temprana. Es decir, en las prácticas judías ellos dependían de las cosechas, y había básicamente dos etapas de lluvia: la lluvia temprana en la época de la cosecha de la cebada, y la lluvia tardía, el trigo. Es decir, había 2 épocas de lluvias, y las primeras lluvias daban bendición a las cosechas, y las últimas lluvias también. Esa figura de la primera lluvia se considera que está representada por Hechos capítulo 2 con el Pentecostés, pero falta un derramamiento final del Espíritu Santo o lluvia tardía. Y así que lo que necesitamos nosotros hoy es una percepción clara de la persona y la obra del Espíritu Santo, pues para tener poder. Hoy nosotros podemos ver a nuestra iglesia y pensar, ¿qué le falta a la iglesia? La iglesia tiene un mensaje muy poderoso, la iglesia tiene una organización muy sólida,
tiene gente extraordinaria en todo el mundo, muy comprometida con el Evangelio de Jesús, y la iglesia también tiene tecnología que permite el avance del Evangelio en diversas partes del mundo que antes sería muy difícil. Pero entonces, ¿qué le falta a la iglesia? ¿Saben ustedes qué le falta? Le falta poder. La iglesia le falta poder. Aquel dunamis del que habló Jesús que le iba a dar. Ese poder es el Espíritu Santo. Eso es la mayor necesidad que tiene hoy la iglesia. Estamos nosotros tratando de cumplir una misión sin tomar en cuenta al único poder mediante el cual se puede cumplir el encargo divino. Es decir, a veces cuando hacemos los planes de evangelización, dejamos fuera a la figura del Espíritu Santo. Pensamos que nosotros podemos, con algún método de ventas de algún corporativo multinacional que tiene alguna filosofía y que tiene algunos pasos interesantes para conseguir clientes, a veces pensamos que esa es la forma de ganar almas y traerlas a la iglesia, y de esa manera vamos a cumplir el Evangelio. Y en el papel se ve muy bien, se ve muy bien. Pero ¿dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? En realidad estamos siendo nosotros derrotados por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque estamos fracasando en nuestra lucha con la mundanalidad, la incredulidad y la injusticia. Es decir, amigos, nosotros tenemos un drama, porque mientras la iglesia evangeliza al mundo por un lado, el mundo seculariza a la iglesia por otro. Voy a repetir este concepto. Mientras la iglesia evangeliza al mundo, el mundo seculariza a la iglesia por otro lado. Y hoy tenemos una iglesia cada vez más secularizada, más acomodada a las costumbres de este mundo. Y así viene la neutralidad. ¿Qué pasa? Que la gente no se quiere comprometer con la obra de la predicación del Evangelio, no se quiere comprometer con el objetivo por el cual está la iglesia en este mundo. La iglesia está para predicar, para compartir el Evangelio, para hacer el bien a los demás, pero muchos miembros hoy no quieren servir, quieren ser servidos, y van a la iglesia para ser servidos. Que les den un buen sermón, que les den un buen espectáculo, como si esto fuera una especie de teatro o espectáculo donde uno puede juzgar qué tal está la función. ¿Es eso una iglesia? Creo que tenemos que reconsiderar estas perspectivas. Los métodos terrenales que a veces se adaptan a la iglesia sustituyen las órdenes de Dios. Vuelvo a insistir, a veces resulta muy atractivo traer algún método de ventas que está pegando mucho, está sonando mucho ahí en el mundo de la mercadotecnia, o algún avance de una escuela de psicología, y decir, miren, esto va a funcionar para predicar el Evangelio. Yo no creo que estorben algunos puntos, algunas perspectivas. Sin embargo, creo que si el Espíritu Santo no es el centro de nuestra predicación y el que nos está dirigiendo, me parece que nos estamos equivocando y estamos siguiendo algunas modas que en la historia de la iglesia aparecen en diferentes momentos. Y además, así se corre el riesgo de depender de hombres, métodos y dinero, en lugar de depender del único que puede darnos el verdadero éxito. Es decir, hoy estamos nosotros angustiados porque falta gente que predique, queremos nuevos métodos, cada año sale alguien con nuevos métodos, y que mira, hazle así, que hazle así, y pues que necesitamos dinero, y gira la vida en torno al dinero, si no, no avanzamos. Pero ya nos pusimos a pensar en dónde estamos, ya nos pusimos a pensar si de verdad es el Espíritu Santo el que está dándonos estas recomendaciones. Cuando el Espíritu Santo inunda a cada creyente en forma individual, entonces se produce un Pentecostés personal. Y esto es lo que yo quiero dejarles en esta ocasión,
Yo creo que nosotros necesitamos un Pentecostés personal, un proceso de conversión. Nosotros no podemos engañarnos esperando la lluvia tardía de la que habla Ellen White para que madure la cosecha, a menos que la lluvia temprana haya regado primero nuestras almas. Es decir, estamos esperando al Espíritu Santo, el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, pero la pregunta es, ¿estamos preparándonos para ello? ¿Tenemos un compromiso con Dios o pensamos que pues a ver si nos toca, aunque sean unas gotitas de la lluvia tardía para que nos ayude? Total, no nos portamos tan mal, ¿no? No nos portamos tan mal. Mire lo que dice Ellen White ahí en el libro Testimonios para los Ministros, página 515 a la 517. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del hombre. Qué importante esta declaración. El Espíritu Santo es el que nos prepara espiritualmente para la venida de Cristo. Y sigo leyendo. Pero, a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida. El brote verde no surgirá. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Es decir, tiene que haber una preparación. Sigo leyendo. Dice, muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía. Cuando sea otorgada la abundancia más rica de gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Eso es más o menos lo que pasó en los tiempos de Noé. Es decir, a última hora esperan que, mira, voy corriendo al arca y ábreme, Noé, porque ya me di cuenta de que sí es cierto que ahí viene el diluvio. Y Elena White continúa diciendo, están cometiendo un terrible error. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente, pero no debe haber descuido de la gracia representada por la primera lluvia. Y entonces termina la parte esta que me parece muy impactante. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. Qué importante esto, qué importante. A menos que estemos avanzando, tenemos que avanzar diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no discerniremos, ni la recibiremos. No la discerniremos ni la recibiremos. Qué tremendo, que se esté derramando el Espíritu Santo a un lado donde yo estoy y yo no sea consciente. No sea consciente. Eso es muy impactante, queridos amigos. Recuerden que el Espíritu Santo en la Biblia tiene algunas funciones. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué prepararse para la lluvia tardía? ¿Cuál es la relevancia del Espíritu Santo? Y vamos a leer algunos versículos de la Biblia que nos ilustran cuál es la función del Espíritu Santo. Y primero los invito a abrir su Biblia en Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence de que estamos mal, nos convence de pecado, nos convence de que necesitamos ir a Jesús, necesitamos que no estamos bien, que nuestra vida está contaminada con el pecado. Así que si alguno de nosotros se siente mal y dice, es que yo soy malo, ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es que yo me porto mal, ese es el Espíritu Santo. Te está convenciendo. Alaba al Señor. La gente que no se deja convencer por el Espíritu Santo dice, yo estoy bien, no pasa nada, yo no he hecho nada malo. O la frase ridícula esa de, yo no le hago mal a nadie.
Ese es un corazón orgulloso. Pero cuando la gente dice, yo no estoy bien, el Espíritu Santo lo está convenciendo de pecado. Y también nos convence de justicia, es decir, te convence de que en Jesús hay perdón absoluto. Déjate convencer por el Espíritu Santo y acércate a Él. El Espíritu Santo te lleva a Jesús y te dice, mira, tú estás mal, necesitas a Jesús, ve a Jesús. Jesús te perdona totalmente todos tus pecados. El Espíritu Santo nos convence de que estamos perdonados en Cristo y nos convence de juicio. Es decir, Él nos da la seguridad de la salvación. Muchos cristianos en este tiempo, cuando uno les pregunta, oiga, ¿y usted cree que es salvo? Te dicen, no, yo no sé. El Espíritu Santo nos convence de que somos salvos en Jesús, que no hay mérito en nosotros, pero en Cristo sí podemos acceder a la salvación. Otro versículo importante que nos enseña cuál es la función del Espíritu Santo es Juan 14, 26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta palabra Consolador se traduce del griego parácletos. Parácletos es una palabra que se construye a partir de la preposición para y el verbo kaleo. Es decir, para es estar al lado de, junto a. Y kaleo es llamar. Uno que está al lado de otro para estarlo llamando y estando alertando, convenciendo, hablando. El Espíritu Santo está a nuestro lado. Dice la Biblia, para enseñarnos todas las cosas. El Espíritu Santo habla a nivel de la conciencia y te enseña y te dice como uno que está al lado, como una vocecita que te dice, mira, vas por ahí, acércate al Señor, vete por acá, vete por allá. Es importante escuchar al Espíritu Santo porque Él dirige la mente del estudio a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a conducir por el mal camino. Él os enseñará todas las cosas, dice la palabra de Dios, y os recordará lo que yo he dicho. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos recuerda los versículos de la Biblia. Dice Marcos 13:11. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice, cuando nosotros seamos llevados o entregados para testificar, el Espíritu Santo, dice, nos va a recordar los versículos y las verdades de la palabra de Dios. Una de sus funciones, por lo tanto, es recordarnos aquello que hemos estudiado. Primero nos lleva, nos conduce a la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios y luego nos la recuerda en todo momento y nos recuerda que las verdades que hemos estudiado y los versículos que hemos leído. En tercer lugar, el Espíritu Santo intercede por nosotros a la hora de estar en oración. Fíjense Romanos 8:26, qué maravilloso versículo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni siquiera sabemos orar. Ni siquiera sabemos pedir, somos muy egoístas para orar. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros para orar de manera correcta, para pedirle a Dios aquello que necesitamos, para suplicar al Padre Celestial por aquellos elementos que robustecen nuestra vida espiritual. Y Romanos 8:14 dice lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, la seguridad de la salvación, de que en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Qué maravilloso versículo. Dejémonos convencer por el Espíritu Santo.
Si nos hemos portado mal, el Espíritu Santo nos dice, hijo, yo solo vengo a decirte que seguimos estando a tu lado. Y el Espíritu Santo, por supuesto, como lo hemos dicho al principio, nos capacita para proclamar el Evangelio. Hechos 1:8, voy a leer el versículo completo, dice, pero recibiréis poder. Recuerden, dunamis, recibiréis dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, recibiréis capacidad, recibiréis recursos, recibiréis fuerza, recibiréis valor. Todo eso conlleva la palabra dunamis, cuando haya venido el Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es nuestra mayor necesidad en estos momentos? Sin duda, el Espíritu Santo, mis queridos amigos. Por lo tanto, este es un momento para buscarlo, para prepararnos, para orar por eso, el derramamiento del Espíritu Santo, para tener un Pentecostés personal, para dejar de poner los ojos en los líderes de la iglesia, o en el pastor, o en los ancianos, o en las cosas que no se hacen bien. Hay que poner los ojos en el Señor, mucho más arriba. Y hay que decirle a Dios, ayúdame a preparar mi vida para ese momento maravilloso del derramamiento del Espíritu Santo. Quiero tener un Pentecostés personal. A su vez, es necesario recordar, amigos, que si queremos terminar la obra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Y ojalá todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero que invertimos en otras cosas, lo invirtamos mejor en la búsqueda sincera y esforzada del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso nos va a capacitar, nos va a dar fuerza, nos va a dar los recursos que necesitamos para terminar la obra del Señor en este mundo. Ojalá que nosotros le podamos dar al Señor el primer lugar en nuestras vidas, y que en estos momentos de tanta incertidumbre, tanta inseguridad, el Espíritu Santo nos dé esa seguridad que tanto necesitamos. Que Dios les bendiga a todos.